Bienvenidos. Este video que preparé lo hice con la idea de hacer una pequeña comparación o contrapunto entre la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky, más que nada porque si bien ambos coinciden en la idea de que el desarrollo se produce por una reorganización de las estructuras cognitivas anteriores, Piaget va a plantear un eje individual y Vygotsky va a plantear un eje vincular, muy ligado a las herramientas simbólicas existentes en el ambiente social en el cual se desarrolla el sujeto. A través de la idea de andamiaje, ¿no? Este sujeto va a ir incorporándola a su estructura y entonces esto va a ser el motor del desarrollo. En realidad, el centro del tema va a ser la investigación de Luria, porque justamente la investigación de Luria, está bien que él es un seguidor de Vygotsky, entonces lo va a pensar desde ahí. Pero la investigación que plantea que plantea Luria, teniendo como marco las ideas de Vygotsky, van a permitir de alguna manera hacer un contrapunto con tanto la teoría de Piaget como la de Vygotsky, porque a través de del formato que elige Luria para investigar, va a ir contrastando las herramientas simbólicas que dominan distintos sectores de la sociedad y recorriendo distintos pueblos con distintos contextos histórico-culturales, algunos están alfabetizados, otros no, en fin. Y entonces esto va a permitir hacer una comparación entre unos procesos psicológicos y otros de acuerdo al contexto cultural en el cual se encuentran las personas. Entonces, bueno, los invito a escuchar y ver, bueno, este video para después sacar sus propias conclusiones. Planteamos, bueno, un cierto contrapunto entre Vygotsky y Piaget, que tiene más que ver con por un lado, el punto de vista individual que toma Piaget para estudiar y explicar el desarrollo del pensamiento formal, y el eje o aspecto cultural que toma Vygotsky para la misma explicación. Entonces, Piaget va a ser eje en los procesos que hace el individuo en la búsqueda de respuestas cada vez más estables, que lo va a ir llevando progresivamente a través de las diversas etapas que tienen que ver con etapas de organización lógica, más que nada. Es decir, la primera organización tenía que ver con lo sensoriomotriz y toda la exploración sensorial que pone en marcha todos los sistemas neurológicos, sensoriales, motrices y la coordinación de todos ellos, que tiene que ver con la primera etapa de la vida. Después, a partir de la posibilidad de representación, la reorganización de todos estos datos o experiencias de carácter exclusivamente sensorial se empiezan a hacer internas, es decir, se internalizan y se puede acudir a la memoria de imagen o de alguna palabra que el chico va logrando, y va permitiendo hacer algún tipo de recuperación o uso, digamos, ya no con el objeto presente, sino en ausencia del objeto. Por eso hablamos de representaciones que le permiten mayor libertad de la situación presente, y entonces le va a permitir al sujeto hacer crear cosas, recuperar, investigar con intención,
recuperar información y probarla, transferirla a nuevos objetos con la intención de investigar, bueno. Y que sería en este caso el preoperatorio, y después el operatorio concreto, donde ya habría un pensamiento lógico que sería el que lo despegaría de la necesidad de apoyarse en los datos de lo empírico y sensorial para poder pensar de manera lógica, y esto le da la posibilidad de operar. Y la última fase, donde ya se despegaría de la operación desde la experiencia vivida para poder operar sobre lo posible y operar sobre operaciones. Vamos a ver, raudamente serían esas las fases que tienen que ver con una organización lógica de cómo se van dando los desarrollos de, digamos, los sistemas que tenemos para conocer el mundo y, bueno, experimentar con él y hacernos ideas acerca de este mundo. Por el lado de Vygotsky, no es que esto no suceda, sino que lo más importante va a ser la mediación que va a tener el lenguaje y en el caso de los procesos psicológicos superiores avanzados, el pensamiento científico, que está mediado por otros lenguajes que son lenguajes de carácter mucho más abstracto y sistemáticos, ¿no? Que obviamente van a requerir de la introducción de alguien los va a introducir, alguien con más experiencia que ya domine ese lenguaje, los va a introducir en ese ámbito y va a permitirle al sujeto dominarlos. Entonces, por un lado, acá sería el segundo punto de oposición entre uno y otro, una oposición importante, porque para Piaget, luego Piaget se desdice y, bueno, hace algún tipo de ajuste respecto de eso. Cree que como este desarrollo, que es lo que él llama invariante operacional, va a buscar cada vez respuestas más estables, es decir, que tengan menos posibilidades de entrar en contradicción, y esto, la forma mejor es la forma lógica. Entonces el operatorio concreto es más estable y tiene menos posibilidades de contradicción que el preoperatorio, y el formal más que el operatorio concreto. Entonces, en esta búsqueda el sujeto va a ir llegando en un realismo que es cada vez más aproximativo, pero el que nunca se llegaría de manera total, se iría llegando gracias a estos sistemas de carácter abstracto, es decir, poder crear modelos de carácter abstractos que permitan hacer articular todas las variables que intervienen desde un modelo que sea exhaustivo, es decir, que no deje afuera ninguna variable, sino que permita operar con todas en simultáneo. Este modelo es algo que es creado por el sujeto. Después, lo que tiene que ver con la ciencia va a ser algo específico de la ciencia que la ciencia ha creado, pero el sujeto mismo es el que busca y logra esto. Es decir, que si seguimos a Piaget, todos nosotros llegaríamos tarde o temprano. En realidad, las etapas que plantea, va a ver, los márgenes de edad que plantea Piaget al día de hoy son un poco tardíos. Hay los chicos que logran ser preoperatorios en edades anteriores a las que plantea Piaget, pero bueno, eso no sería lo más importante, sino justamente todo este proceso que va haciendo en el interín. Y digamos, por esta búsqueda va a llegar al pensamiento formal. Entonces, Vygotsky lo va a relativizar esto al uso que el sujeto haga de los procesos
de los mediadores. Si una persona para su vida cotidiana, para resolver los problemas que hacen a su vida, a su ámbito social y cultural, solo requiere de las representaciones y del lenguaje oral, los procesos psicológicos que va a desarrollar son procesos psicológicos elementales, superiores, perdón, rudimentarios. Y aquellos que para el dominio de determinados conocimientos requiera el desarrollo de mayor capacidad de abstracción, para el dominio de teorías, para el dominio del lenguaje sistemático propios bueno, en principio el lenguaje escrito, pero del lenguaje escrito en adelante, es decir, el lenguaje matemático, el lenguaje científico, todos estos lenguajes que son de carácter sistemático, el intento de dominio de estos sistemas le va a obligar a desarrollar procesos psicológicos nuevos, más complejos y abstractos, que él llama avanzados. Entonces, va a ser relativo al ámbito en el cual se desenvuelve, el ámbito sociocultural en el cual se desenvuelve el sujeto. Entonces, en esta, digamos, ya que está de moda, digamos, en esta grieta de las teorías cognitivistas, está la investigación de Luria. La investigación de Luria se desarrolla en Rusia, en distintos pueblos, con distintos tipos de personas que tienen la condición de ser personas que están en ámbitos culturales. Algunos son alfabetizados, otros son analfabetos y otros son semi-analfabetos. Algunos tienen el pasaje por la escuela, otros son campesinos, pero bueno, todos se encuentran en un ámbito social, pero tienen estas diferencias. La hipótesis, podríamos decir así, que va a manejar el equipo de Luria es que los códigos lógico-verbales que manejan las personas son relativos a justamente lo que decía antes, al desarrollo sociocultural que ha realizado la persona. Entonces, la posibilidad de hacer deducciones, de sacar conclusiones, digamos, ya sea en base a experiencias personales o en base a un sistema lógico, que en este caso el que va a utilizar el equipo de Luria para la investigación es el silogismo, va a depender del nivel de alfabetización del sujeto. Entonces, de alguna manera, esta investigación lo que demuestra es que lo que Vygotsky expresaba de manera teórica estaría comprobado, ¿no? Entonces, lo que hace Luria es plantear, digamos, un nivel relativamente no demasiado complejo que tiene que ver con el pensamiento abstracto, que es la posibilidad de deducir a través de un sistema lógico. Lo que hace el equipo es realizar una serie de silogismos. Ellos llaman, bueno, yo creo que ustedes conocen lo que es un silogismo, ¿no? Es un sistema lógico que consiste en una premisa universal o una premisa general y una premisa particular que obviamente está relacionada con el universo de la premisa universal, ¿no? Porque si un universo habla de los perros y el otro universo habla de los autos, lo que vamos a deducir no pertenece a ninguno de esos dos universos, no vamos a poder deducir nada. Entonces, lo que ellos construyen son lo que llaman el gran mensaje, que sería la premisa universal, y el pequeño mensaje que alude a ese gran mensaje. Entonces, los datos que van a poner en ese silogismo para hacer la deducción son, primero que ninguno depende de la capacidad de lectura, porque ellos se los leen, o sea, el investigador le lee a la persona que está siendo investigada, se los leen, se los hacen repetir para asegurarse que lo hayan entendido, que los recuerden,
y incluso en algunos momentos hacen como una ayudita, digamos, intentan inducir la deducción. Y los referentes, es decir, de estos dos mensajes, tanto del pequeño mensaje como del gran mensaje, van a aludir a información conocida por los investigados y información desconocida. ¿Esto para qué? Bueno, para poder descartar que el sujeto, si resolvió el silogismo, lo resuelva porque sabe, o sea, porque conoce del tema. Supongamos que decimos que todos los metales brillan y la persona es un orfebre, bueno, probablemente conteste, no sabemos si contesta porque utilizó el sistema lógico o contestó porque es orfebre y sabe sobre metales. Entonces, para evitar esto o para hacer una distinción, van a hacer una serie de silogismos con información conocida por las personas y otras informaciones desconocidas. Entonces, para utilizar la información desconocida van a tener que hacer uso de la información que nos brinda el propio silogismo para poder sacar la conclusión. Entonces, lo que hacen es ir entrevistando, como decía recién, a personas analfabetas, alfabetizadas y semianalfabetas. Las semianalfabetas utilizan en general la lengua escrita más que nada por cuestiones religiosas, para leer libros sagrados, la Biblia, el Corán, no sé, depende de qué religión profesen. Y los alfabetizados en general tienen alguna experiencia con la escolarización, y los analfabetos en general son personas campesinos o personas que no han asistido a la escuela. Bueno, con respecto a los analfabetos, digamos, con todos hacen lo mismo, ¿no? Pero con respecto a los analfabetos hay una serie de respuestas que, a ver, si tiene que ver con información conocida por ellos, contestan, sacan la conclusión. Lo que no sabemos es si sacan la conclusión porque usan la información del silogismo. Ahora, cuando tienen que resolver la deducción extrayéndola del propio sistema silogístico, es decir, supongamos todos los metales brillan, el oro es un metal, ellos se quedan diciendo, bueno, yo nunca vi el oro, no sé cómo es. O bueno, los osos, no sé, viven en lugares fríos, y no sé, en Australia, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? En tal país hay osos, ¿cómo será ese lugar? Y ellos se quedan diciendo, bueno, nunca fui a ese lugar, no sé, no lo pueden resolver. Entonces, a ver, los problemas que suelen presentar, que hacen ahí un listado, digamos, de problemas que suelen tener, están transcriptas las entrevistas, que son muy interesantes. A veces a uno le da como ganas de decir, ¿cómo no te das cuenta? Porque es tan obvio. Pero bueno, evidentemente esa capacidad de deducción algo tiene que ver con la alfabetización. Entonces, los problemas que presentan son la desconfianza en el mensaje inicial. Entonces, como se desconfía, a ver, se desconfía ¿por qué? Porque no lo dice ninguna persona que sea una persona de confianza de ellos. Porque desconocen, nunca estuvieron ahí, porque no saben si es cierto, bueno, por distintos motivos. Es decir, a ver, si siguiéramos haciendo indagaciones, probablemente tendríamos distintas variedades de esta desconfianza inicial. Bueno, la cuestión es que al desconfiar de la premisa universal, ya no podemos hacer la conexión con con el pequeño mensaje, es decir, con la premisa particular. Si yo no sé, si yo desconfío de que los osos vivan en lugares fríos, ya de ahí en más no puedo hacer nada.
Después, otra situación que aparece es que no entienden eh, la, el grado de generalidad de la premisa universal. Es decir, desarticulan o no prestan, no se dan cuenta de que, a ver, si lo pensáramos en términos de conjuntos, ¿no? Es que la premisa universal abarca, es más general que la premisa particular. Por ende, si los atributos del conjunto son tal, los elementos que forman parte de ese conjunto van a tener ese atributo, por eso forman parte de ese conjunto, pero ellos no pueden captar esa universalidad o ese grado de generalidad, entonces no pueden hacer uso de la información que entrega esa premisa universal. Y después, en otros de los casos, lo que hacen es desintegrar las dos partes del sistema, ya así, al desarticular el sistema no se puede deducir porque no se perciben como conectados, ¿no? Como que hay un nexo lógico que une uno con el otro y de ahí nosotros podemos extraer la información que necesitamos para extraer la conclusión. Es decir que si nos basamos en esta experiencia, la capacidad de deducción de las personas analfabetas se restringe a la información que ellos ya conocen, se restringe a la confianza en cierta persona que pueda conocer determinado tema. Entonces, bueno, si uno confía en lo que esa persona dice, bueno, confía en la información. Pero no pueden utilizar de manera abstracta un sistema que entrega información y que uno, digamos, sabe usar esa información de determinada manera de poder concluir algo. Los semianalfabetos en realidad parten teniendo los mismos problemas, es decir, también les cuesta hacer la deducción. Pero a diferencia de los analfabetos, cuando algunos directamente les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero a otros, ¿no? Hay como una pequeña diferencia. Cuando el investigador o el entrevistador, sería en este caso, les sugiere, por ejemplo, les dicen, ¿no hay algo en la frase que yo le dije sobre los osos que le pueda servir para sacar la conclusión, para contestar la pregunta? Entonces, algunos de los semianalfabetos, con un poco de esfuerzo y con esta pequeña indicio, pueden hacer la deducción. Y además, no solo eso, sino que cuando se les sigue preguntando otra cosa, lo toman ya como una estrategia, se dan cuenta por dónde viene la cosa y el resto de las deducciones las pueden hacer usando esto que acaban de, podríamos decir, aprender, porque básicamente a través de esta sugerencia lo que hizo el sujeto es, bueno, aprender una estrategia nueva, ¿no? Internalizó una nueva estrategia. Y los alfabetizados, si bien algunos al principio les cuesta hacer la deducción, son los menos, con una pequeña ayuda enseguida se dan cuenta de qué se trata y la mayoría son autónomos, no hacen falta de que uno le esté sugiriendo ni diciendo, enseguida se dan cuenta de la conexión que hay entre un mensaje y el otro y hacen la deducción. Es decir que evidentemente la alfabetización es un elemento básico en el desarrollo de la capacidad de deducción, haciendo uso de nexos lógicos verbales y que tienen que ver obviamente con habilidades que uno se ve obligado a desarrollar si es que quiere dominar el lenguaje escrito, porque el lenguaje escrito está descontextualizado, es decir, no alude
a información que necesariamente esté presente, ni siquiera que exista. Si nosotros leemos un cuento fantástico, está planteando una serie de datos y elementos que no son, no están presentes en este momento. Aparte, el lenguaje escrito está, no tiene la información situacional, no tiene la información material del tono de voz, de la entonación, de la intención, sino que todo eso está resuelto a través de ciertos códigos, ¿no? Que son, bueno, los signos de puntuación, la organización del texto, cuando algo es punto y aparte, o determinadas organizaciones del texto que nos indican que la idea terminó, que empieza una idea nueva, todo esto que nos vuelve buenos lectores y buenos escritores, es lo que hace que tengamos que desarrollar, bueno, para ser así, para ser buenos lectores y escritores, tenemos que desarrollar estas habilidades de desarrollar nexos lógico-verbales que no solo se utilizan para la lengua escrita, sino que también la podemos utilizar en otras circunstancias. Entonces, de alguna manera, el texto de Luria podría, digamos, si estamos pensando en una especie de partido, le daría un tanto para la teoría de Vygotsky y plantearía que en realidad quizás, bueno, a Piaget le faltó estudiar el contexto sociohistórico cultural en el cual se dan todas las respuestas de los chicos que él investiga, él y su equipo, obviamente, ¿no? Entonces, quizás no tuvo en cuenta cuánta información o cuánto de este desarrollo está atravesado por los vínculos que los chicos han establecido con otros y que han ido construyendo debido a su participación sociocultural. Si bien no hay contradicción en cuanto a las capacidades de abstracción y al desarrollo, digamos, sí, es un desarrollo que implica la actividad del sujeto, de construcción, de trabajo interno a través de la búsqueda de estrategias nuevas, en eso no se diferencian, pero sí se diferenciarían en esto que hablábamos al principio. Y además, esta investigación muestra cómo a veces el mismo, digamos, el mismo trabajo de enseñanza que lleva a una enseñanza mecanizada, donde el sujeto no siempre hace el esfuerzo de deducción, muchas veces no desarrolla, no explota completamente las habilidades lógicas que podría haber desarrollado si se trabajara de una manera mucho más hipotético-deductiva, digamos, ¿no? Si nosotros, que es lo que se hace actualmente, por lo menos se intenta, es lo que está en el diseño, ¿no? En el trabajo con los chicos, es decir, si bien nosotros ya sabemos determinadas afirmaciones, porque la historia las ha construido, hacemos de cuenta que no, la historia no, en realidad la historia de la ciencia, nos dice que la cultura se ha desarrollado por la tarea de las distintas generaciones de personas, ¿no? Y el uso de estas habilidades son relativas a ese contexto en el cual se desarrollan. Entonces, digamos, no es algo aleatorio, sino que es, si bien, bueno, Vygotsky hace una serie de investigaciones el desarrollo de los conceptos, cómo los sujetos desarrollan conceptos a través de ciertas generalizaciones, pero es el trabajo del dominio de lenguajes sistemáticos los que van a permitir una
nivel de abstracción y un nivel de deducción y de uso de la lógica que no está presente en una experiencia cultural que se basa solamente en el lenguaje oral. Por eso le hace la diferencia entre los procesos psicológicos superiores rudimentarios y los avanzados, ¿no? En este caso, si estamos pensando en sujetos adolescentes que suponemos que han desarrollado ya la capacidad de abstracción, el pensamiento lógico formal, nos damos cuenta que esto es relativo a las experiencias que han tenido y al dominio de determinados conocimientos sistemáticos que hayan tenido o no en esas experiencias. Por eso no son tan universales como Piaget suponía. Por eso es que yo agregué ese texto, esa investigación, al final creo que lo puse con el paquete de Vygotsky, como para que ustedes pudieran tener ahí una investigación que apoya las teorías de Vygotsky. La idea era trabajarlo en clase, discutirlo, en fin, pero bueno, como se suspendieron las clases no lo pudimos hacer. Y no quería que se perdiera esto. Así que bueno, quizás les sirva para algunos de los que tengan que analizar algún material, puedan hacer uso de esto, porque en general, si bien para mí es un texto sencillo, suele dar problemas y por eso no quería dejarlo pasar. Así que bueno, espero que les sirva y bueno, nos vemos en clase y seguimos con los temas.